sacó el IDEAM esta semana de que en la región andina llueve únicamente el 16% de lo que llueve en todo el país. Y en la región andina está más del 70% de la población. Pues eso nos debería llevar a reflexionar. No sé quién, alguien en Planación Nacional debería estar reflexionando sobre eso. Entonces, lo que dice Franco, pues entonces, ¿por qué no tratar de difundir eso lo más posible? Por lo menos decir cuáles son las 318 municipios que tienen grandes problemas de agua, para que la gente tome decisiones racionales y se vaya a vivir en los sitios donde hay agua, ¿no? Y eso ya tenemos los datos y podríamos promover esas migraciones. Y respecto al tema que María planteó sobre la cuestión de las tasas de agua. Las tasas de agua fueron establecidas en 1974 y en un principio funcionaron. Pero como yo he dicho antes, que la situación actual no es de un país cualquiera, es de un país que lleva 67 años en guerra y corrupción y narcotráfico. Y todo eso influye claro, de alguna manera. Entonces pienso que estamos en vísperas de una gran oportunidad de volver a recoger muchos instrumentos que sufrieron ese destino, que se corrompieron, se olvidaron, se convirtieron en algo completamente inútil, ¿no? Y que de pronto, si se firman los acuerdos, el sector ambiental tiene una gran oportunidad en ese sentido. Ojalá, así sea. Le cedo la palabra a don Osvaldo. Bueno, tal vez complementando un poco el tema de la tasa por uso, sí, que es lo que, digamos, como para hacer un breve recuento, o tal vez para poner un ejemplo, no sé, ahorita vale como 40 centavos el metro cúbico. 52 centavos. 52 centavos paga, por ejemplo, la empresa de acueducto por cada metro cúbico. Es año. Sí, 52 centavos año, metro cúbico. Esto nos indica, obviamente, que puede estar pagando anualmente unos 700 millones, 800 millones de pesos por tasa por uso. Se quiso hacer un ejercicio en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para tratar de aumentar esas tasas por uso, porque es que para nosotros también nos significa no solamente una logística, sino nosotros nos toca facturarle tasa por uso a todos, legales e ilegales, y obviamente pues una factura sale por 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, pero eso significa que la Contraloría me dice, ¿y por qué no los cobra? Dice, porque es que me sale más costoso pagarle, hacer un oficio y mandárselo al señor para que me pague. El costo-beneficio en este momento pues no nos está permitiendo hacer la recolección de estos dineros. Sin embargo, obviamente la Contraloría dice, hay que cobrar. Yo digo, hay que cobrar, pero entonces ahí vienen, digamos, esas cifras irrisorias para nosotros también es un inconveniente grandísimo desde el punto de vista de cómo recuperamos esa cartera y a las personas, pues obviamente no todavía nos falta mucha educación ambiental para decir, es que al agua hay que administrarla y hay que administrarla de acuerdo con una tasa por uso. Y tal vez lo que Franco nos retroalimenta del tema de Banco 2. Lamentablemente las regiones del país son diferentes en su dinámica en cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, social de las industrias que están en Antioquia o que están asentadas en otras partes del territorio. No todos los empresarios piensan lo mismo. Entonces, para nosotros poder implementar un sistema de pago por servicios ambientales o incentivos a la conservación, pues obviamente necesitamos que eso sea sostenible en el tiempo, porque no podemos ilusionar a un grupo de campesinos que están en las partes altas para que solo le paguemos 6 meses y el resto les quitemos la ilusión pues de que sigan conservando.
Entonces, aquí nos falta mucha responsabilidad desde el punto de vista industrial, sobre todo en todas las industrias asentadas en la sabana de Bogotá y sus alrededores. Ahí no hay, digamos, no hemos tenido esa conexión que tiene, por ejemplo, Antioquia con todas sus empresas, y todas sus empresas contribuyen a que ese fondo se alimente y ese fondo pueda en el tiempo garantizar que ese pago sea efectivo al campesino. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos también, digamos, ese intercambio de experiencias de Banco 2, que nosotros lo queremos acoger, pero lo queremos acoger desde lo serio, digamos, garantizando que eso sea sostenible en el tiempo. Y para eso necesitamos que todas las industrias, que las generadoras de energía, Engesa, pues se vinculen a este tema, porque definitivamente necesitamos de la ayuda de todos, porque eso tiene que alimentarse con recursos y garantizar que efectivamente eso funcione. Y si no, puede ser un fracaso cuando el campesino se sienta que se le está engañando. Entonces, en eso necesitamos ser serios. Entonces, yo creo que en esos dos aspectos ponernos de acuerdo. Y la empresa de acueducto, me encanta que ahora cambien la dinámica que tenían antes, de era comprar territorio, porque hoy en día son dueños del 52% del municipio de Fomeque. Entonces, el alcalde siempre me dice, pero ¿qué hago si estoy administrando con un terrateniente al lado? Entonces, sí, es digamos que la lectura que hoy vemos es, cambiemos la forma de conservar, no solamente conservar porque se desplaza al campesino y con lo que se le está pagando por hectárea en los páramos, no alcanza a comprar un lote en el pueblo. Eso es lo que se está sucediendo. Hoy en día, el valor de la hectárea, porque aquí nos falta lo que tal vez aquí nos decía, el valor ecosistémico, no sabemos el valor del ecosistema. Entonces, si no conocemos el valor del ecosistema, pues ahí se le paga al campesino 3 millones por hectárea o 3.200.000 que se paga hoy en Cundinamarca. Y es más, vale más la pradera que el bosque. Entonces, si es bosque le vale 1.000.000 de pesos menos. Si es pradera, entonces le vale 1.000.000 de pesos más. Esos son criterios donde nos debemos ponernos de acuerdo también en cómo valorar ecosistémicamente lo que tenemos. Le sacaron la paleta roja al cumpleañero. Sí. Le voy a pasar la palabra al doctor Franco Pisa. Simplemente quería aportar sobre el comentario dos aspectos. Uno, Brevedad les pido, por favor, nos queda. claro, dos aspectos. Sector privado. El sector privado está interesado en movilizarse de una manera sostenida en el tiempo frente a la iniciativa. Hemos hablado con hidrocarburos, energía, minería, diferentes sectores, y todos ven en la herramienta lo que les genera transversalidad, trabajo articulado con la corporación autónoma y trabajo con las comunidades, que es un aspecto fundamental, y sobre todo un tema de transparencia y manejo directo de los recursos hacia las familias. Eso es lo que les da tranquilidad y les facilita que en el tiempo, que van a seguir operando en el territorio, estén. Y segundo tema, nos preocupa el mismo componente de la sostenibilidad. Estamos trabajando con, digamos, bajo línea del ministro y del director de la ANLA, de Fernando Iregui, con una mesa de trabajo articulada en la cual vamos a buscar desde la Dirección de Productos Verdes del Ministerio llevar a que esto tenga lo que se requiera en el tiempo para ser sostenible desde lo económico, aspectos de tasa retributiva, lo que comentaba hace un momento, cómo ponerle más recursos para que el tiempo sea una herramienta que sea robusta, que resuelva temas en el territorio y nos ayude a resolver temas asociados al ecosistema. Ernesto Bull, la palabra. Muchas gracias. Sobre el tema de las tasas, yo creo que tenemos que ampliar la idea. No es solamente la tasa de uso, que ya sabemos pues, que es insignificante, sino todos los instrumentos económicos. Las tasas retributivas, las tasas compensatorias que tienen que ver con la calidad del agua. Es decir, la verdad es que cuando ha llegado el momento de enfrentar a los que dicen cuánto hay que pagar y a los que pagan, han ganado los que dicen que no pagan. Esa es la verdad, es decir, hay un ánimo de lucro en el sector privado excesivo. Por ejemplo, la baja de la tasa de uso de agua fue una decisión del presidente Uribe, porque los arroceros le dijeron que pagara eso, que la bajara, y la bajó. Entonces yo creo que son cosas que deberían verse con otra óptica, es decir, el Estado en este sentido, que es el
el administrador de un bien público, que es el medio ambiente, tiene que tener unas decisiones más independientes. Segundo punto, me parece que, lo decía Luis Alfonso antes, que hay cosas valiosas, sin duda que en la gestión ambiental en Colombia se han hecho cosas muy importantes y muy valiosas. El problema es que no se sostienen, porque nosotros cambiamos de política ambiental cada 4 o cada 5 años. Sí, Al garete, digamos, dependiendo de la variación de las políticas internacionales sobre el medio ambiente. Entonces, frente a las exigencias que hacen las entidades internacionales, nosotros adaptamos nuestra política ambiental y nos olvidamos de cosas que se habían venido haciendo. Y quisiera dejarle un mensaje a Luis Alfonso. Y sacó la paleta roja, don Luis Sí, Alfonso. pero un segundo, ¿qué es esto? Es decir, la integralidad del agua y de la política de gestión integrada del agua se perdió cuando una parte del agua se creó en el Ministerio de Medio Ambiente y otra parte en el Ministerio de Vivienda. Entonces, yo no sé si podemos, en esta ley del agua, que están ustedes hablando del Río Bogotá, podemos, o en otra, podemos ver cómo volvemos a integrar realmente la gestión del agua, que quede en una sola parte, ¿no es cierto?, y que no esté dividido entre dos ministerios que tienen los problemas de comunicación pues, que siempre existen entre los ministerios. Doctor Luis Alfonso, paleta roja. Eso, para cogerlo aquí en lo último, el Plan Nacional de Desarrollo prevé ahora el Consejo Nacional del Agua, institucional, que no es abierto, es institucional. Esa es la apuesta para corregir un defecto que usted acaba de plantear, que es muy complejo porque igual al integrar el agua, el tema es un problema de carácter sectorial. Es decir, entonces si estamos en vivienda son los servicios públicos, pero si el tema es la necesidad agropecuaria, pues es agropecuaria. Entonces empieza lo que tú dices, hay que entrar a la negociación. Pero yo simplemente quería revirar, como se dice vulgarmente, en el siguiente sentido. Creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta en el tema y es para hacer casi que una pregunta al público y es, hoy la mayoría de ustedes probablemente habitan este territorio. Estamos hablando de la sabana de Bogotá y sus alrededores. Y el proyecto de ley tendría la posibilidad eventualmente de movilizar el concepto de una tasa por uso del agua particular para la sabana de Bogotá o en general para la cuenca del río Bogotá. Y la pregunta sería, ¿la sociedad de la sabana aguantaría esto? Es decir, desde esa idea económica de cuál es la disponibilidad de pago, la entramos, es parte de ese debate complejo, porque por ejemplo el sector agropecuario, cuando se le plantearon 25 pesos y no 52 centavos, 25 pesos por el metro cúbico, que eso no es nada, pues dijeron, no hombre, eso subió como 400.000%, eso es una cosa exagerada, no se puede, y finalmente se cayó físicamente por efectos sectoriales claros. Y lo segundo es que si no incorporamos esa tasa, doctor Gul y todos los presentes, hombre, la pregunta es, ¿a dónde estamos llevando la competitividad del país? Porque en últimas estamos inflando una situación. En últimas, la mayoría de los competidores que reciben productos agrícolas en el mundo están recibiendo productos no necesariamente subsidiados. Ya incluso ese cuento es el dumping y todas estas cosas se han ido manejando y ahora el problema central es cómo efectivamente sí están incorporando el costo ambiental del agua y finalmente los usuarios en Estados Unidos hoy pagan una tasa de agua como agricultores que no se las están subsidiando. Claro. Y finalmente nosotros estamos sacando el tomate a qué precio o el arroz a qué precio. Entonces, la verdad que el problema es un problema de competitividad del país y del espacio de negociación social que tiene uno en el Congreso de la República o socialmente para poder encontrar el justo precio que todo el mundo estaría dispuesto a pagar. Y otra cosa bien distinta es entender qué pasa con el servicio público de agua potable. ¿Sería igual que el de los agricultores? ¿Sería igual que el de los industriales? ¿O deberíamos tener precisamente un factor diferencial? Y segundo de esa pregunta es, ¿se puede incorporar en la tarifa? Que es que hoy tenemos un problema también para resolver el problema tarifario. Hoy tendríamos que cambiar la base para poder estructurar un factor tarifario equitativo. Todas esas cosas están claramente identificadas, pero no prosperan por dificultades de carácter social, de intereses sociales lógicos. Bueno, no tan lógicos. Bueno, la lógica es bastante, de pronto una ligereza del lenguaje, tiene toda la razón. Germán. No, ya como han dicho todo el tema de tasas, quería simplemente recalcar dos cosas. Uno, la necesidad de generar una fuente de recursos
propia para el tema de la gestión del agua, para el tema de la conservación del agua, eso es crítico. Y dos, en el tema de los servicios, el pago por servicios ecosistémicos, habría que reorientar un poco ese esquema, porque actualmente se le paga a un propietario que tenga un bosque durante 5 años y luego ya no se le paga más. Y entonces lo que estamos generando es que él se puede estar acostumbrando a que le paguen y después dice, ya no me pagan más, puedo talar, ¿sí? Ese esquema así no funciona. Yo creo que hay que enfatizar en compensaciones, en esquemas de compensación hacia las comunidades rurales que trabajan y conservan el agua. Un pequeño propietario que tiene 2, 3 fanegadas y le pasa por allí una quebrada y la norma dice que debe dejar 30 metros para área forestal protectora. Si él deja los 30 metros, se queda sin media finca, ¿sí? Pero si buscamos un esquema que permita financiar a esa familia para que mejore su productividad, su capacidad de producción, un sistema de producción sostenible, ambientalmente también sostenible y económicamente viable, y que le permita también dejar esa franja y conservar ese esquema, pagarle porque deje la franja, pero pagarle en el sentido de que lo auxiliamos, lo subsidiamos en su sistema productivo para que logre mejorar su capacidad, su calidad de vida. Hay que buscarle opciones a eso, porque ese esquema que hoy tenemos, el pago por servicios ambientales, no está siendo viable, ¿sí? Y no por personas reales, porque que funcione con la cooperación internacional es una cosa, pero que seres humanos, vecinos, empecemos a reconocer y a pagar. El que está funcionando es el privado, no está funcionando esa es otra el sistema historia. de Lucas, paleta roja, y después pasamos a... Casualmente ahorita estaba hablando con Luis Alfonso precisamente de eso aquí, pero yo los invito, lo que estamos haciendo es, hay que hacer, dejar de diagnosticar y elucubraciones mentales y hacer. Yo quiero contarle que nosotros hemos hecho un trabajo realmente fabuloso en un área, se llama cualquier cuenca, que para el hecho quedan en el Perijá, en la mitad de un sitio donde no hay sino guerrilla, violencia, coca, desplazados, un sitio donde dice eso es imposible trabajar con la gente y menos para recuperar una cuenca donde, mejor dicho, bueno, si trabajamos 5 años, ya habíamos desde el 2007 trabajando con ellos, se les pagó un tiempo, pero no se les pagó para que, mejor dicho, lo que les estoy invitando es una experiencia que ya existe, funciona, la tiene el ministerio y la están promoviendo y la corporación se la está adueñando como algo de ella porque fue fabulosa, la montamos con plata de compensación de las carboneras, la hizo la fundación y básicamente lo que hizo es pagarle a la gente, pero no por servicios ambientales, le voy a pagar a usted para que entienda que conservar es buen negocio, ¿no es cierto? Incluso le pasa eso que estaban diciendo, las tierras, si la conservo toda no puedo producir, y dice, no es tan cierto, vamos a producir en la mitad del bosque, vamos a ser un poco más ingeniosos para producir en la mitad del bosque, que eso le dé plata, y después de 4 años, ya llevan 2 años sin recibir un peso, la gente sigue trabajando, están felices, porque se dieron cuenta que en esta sequía tan brava, todos, absolutamente sus vecinos tienen agua, y estas 2 cuencas no han dejado de tener agua y productividad, es sorprendente. Usted dice, si lo hubiéramos pagado, ahorita hubieran talado porque le siguiéramos pagando. Muy bien. Paleta roja, tengo acá una... Ojo con los colores porque el rojo y el verde da prioridad, Franco, y seguimos acá al lado derecho. Muy breve. Sí, claro, un tema puntual, porque como venimos promoviendo el tema de los pagos ecosistémicos, quiero también hacer claridad de que estamos hablando del mismo escenario. Esto tiene un esquema de compensación, pero también tiene un esquema de proyectos productivos para que la sociedad y las comunidades se apropien de los temas, generen ingresos y quedará en discusión el tema si el servicio ecosistémico se sigue prestando, cuál es la compensación, porque uno le queda siempre al final porque lo reemplazó por otro ingreso, pero hay un tema a discutir de fondo en otro escenario, pero eso tiene que generar procesos productivos que independicen a la comunidad. Absolutamente, si no, no funciona, entre otras. Henry. Yo simplemente quisiera agregar que ante esta discusión de diferentes instrumentos, alternativas, compensaciones, yo creo que una reflexión también interesante es el tipo de cosas que comunicamos a la sociedad, ¿cierto? Y realmente como las diferencias de percepción en el valor que puede existir entre todos los actores. Yo creo que si nosotros acercamos un poco más a todos frente a una percepción un poco más
cercana y común sobre lo que implican los recursos y en este momento el recurso agua particularmente, pues yo creo que los diálogos serían mucho más constructivos y la forma de poder aplicar algunos instrumentos seguramente también sería mucho más factible que lo que puede ser en algunas ocasiones. Así es. Carolina. Pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir Henry, y realmente me gustó lo de Robert, que dijo, voy a mostrarle ejemplos de éxitos, no solamente hablar de que no estamos avanzando. Y de hecho, pues acciones sí se desarrollan en Colombia, no hay que decir que solo hablamos y no hacemos nada. Hay muchas acciones como el Banco CO2, pero también sobre mejorar los sistemas productivos en muchas regiones, para justamente lograr un cambio en el uso del territorio que sea sostenible y no sea solamente dependiente de unos recursos externos que puedan venir y desaparecer de día a otro, sino que realmente el uso del territorio me da para vivir y me doy cuenta también que el bosque o los ecosistemas naturales que conservo aportan a esa producción porque me permiten conservar el agua que necesito para mi riego, porque me permiten obtener unos insumos que voy a necesitar en mi sistema productivo. Y nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando proyectos en el Huila desde hace 15 años, donde se puede visualizar unos cambios de actitud muy fuertes. Entonces yo creo que podemos dejar un mensaje un poco más optimista también y no solamente pensar que todo queda por inventar. Así es. Brigitte. A raíz de otro mensaje por la red, ahí está la pregunta sobre la responsabilidad del sector construcción y la expansión urbana, y lo ligo con la discusión que tuvimos sobre el crecimiento, y la pregunta es si el crecimiento de la ciudad es inexorable, si vamos a pensar que Bogotá se expande indefinidamente, construye indefinidamente. En Santa Marta estamos hablando de que no hay cómo seguir creciendo, el agua no da y hay que traerla a unos costos impagables que todos los colombianos vamos a pagar el agua de los edificios de lujo de Santa Marta. Pues no, eso es una cuestión de equidad tremenda que se está reflejando en más conflictos. Rápido. Luis Alfonso. Temas económicos que impactan todo este proceso. La política nacional de gestión integral del recurso hídrico tuvo un corte de evaluación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio el año pasado. El dato es tremendamente interesante, son 32.000 millones de pesos que movilizaría esa política en términos de su plenitud, en su pleno desarrollo. De esos hay 26.000 millones de pesos, 26 billones de pesos, 32, que están en el territorio dispuestos de diferente manera, un acueducto de Bogotá, el distrito, en fin, la corporación, todas esas sumas están incluidas y tenemos una brecha muy importante entonces de 6 billones de pesos y eso es lo que hoy empieza a preocupar porque parece que esa es la plata que hace que la cosa se mueva más allá de lo que usualmente todos los ciudadanos estamos viendo. Y eso es mucho, es decir, ya es mucha plata y es muy importante lo que está pasando porque es que sostener los acueductos de este país no es una cosa sencilla, solamente por hablar de eso, sin mencionar la proyección de la industria. Correcto, sin embargo, los mensajes en reducción de presupuesto del SINA son contundentes y preocupantes. Es decir, en el año 98 contábamos con el 0.74% del PIB y en el 2010 llegamos al 0.23, 24, en un momento en donde entendemos que hay que darle un mayor valor a las regiones, a los recursos naturales, en donde hay que dar un manejo integral, en donde estamos entendiendo el territorio de maneras socioecosistémicas. No parece que haya una coherencia en términos de prioridades gubernamentales. Pues están las apuestas todas en que logremos que las conversaciones en La Habana prosperen, porque eso lo único que significaría es que lo que se nos fue por el petróleo nos venga por la defensa. Y esto sería la alternativa. La verdad no hay que dar muchas vueltas en este concepto, creo que por ahí va el cántaro al agua. Bueno. Esperemos, el año entrante va a ser un año muy complejo para el sistema económico desde lo estatal y el sistema nacional ambiental no está en una situación menor, estamos hablando de reducciones inclusive entre el 35 y el 40% del presupuesto actual. Bueno, eso nos pone ante un reto gigantesco y ahí es donde deben salir los liderazgos de tantos personas maravillosas que están sacando este tema adelante desde el gobierno. Franco Pisa.
Creo que hay otro componente importante a tener en cuenta y tiene que ver con innovación y con tecnología. Estamos mirando todos los ciclos naturales, pero creo que también hay otros componentes, generación de agua atmosférica a cantidad, digamos, en metraje importante. Esto ya existe, está implementado en algunas partes del país, está haciendo solución a zonas que no tienen agua de otra forma y está resolviendo problemáticas. Temas que están asociados también a desalinización. Hoy los costos de tecnologías de punta pasaron de $10 por metro cúbico a $1 por metro cúbico. Y así uno puede seguir buscando alternativas para que en ciudades como Santa Marta, que acaba de ser puesta en la conversación, que tiene el mar al frente, finalmente ahí está, digamos, el recurso hídrico más grande que tiene el planeta, cómo empezar a incorporar innovación y nuevas tecnologías para ir resolviendo el estrés hídrico que estamos aquí identificando en la mesa. Me encanta, Franco, que toque ese tema porque nos toca desafortunadamente empezar a cerrar y creo que podríamos quedarnos acá sentados hablando todo el día sobre el tema. Sin duda, el panorama y las proyecciones y el futuro plantean un escenario de Mad Max, en donde hay una absoluta desertificación de los suelos, en donde el recurso hídrico va a haber disminuido, en donde la disponibilidad de bienes y servicios ecosistémicos se va a ver realmente afectada. Y sin ser pesimista y sin plantear un escenario caótico, creo que es el momento de innovar, de ser creativos, de trabajar en comunidad, de generar proyectos de impacto colectivo, de lograr darle la vuelta a esta situación, porque las presiones y los límites planetarios están cantados. Es la responsabilidad nuestra de cómo vamos a gestionarlos y asumir estos grandes retos. Y para terminar en una nota alta, este conversatorio que ha sido absolutamente interesante y extraordinario, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que planteara una solución, una sugerencia, una idea de cómo podemos lograr que este manejo regional, territorial, hídrico se logre dar en el país, cómo lograr pensar en estos socioecosistemas. Quisiera oír soluciones, así que arrancamos por este lado. Henry. Bueno, desde mi perspectiva, simplemente diría información y comunicación. No es un tema de buenos o malos, es un tema de entender las situaciones, los problemas y poder transmitir esas ideas apropiadamente. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Algo un poco similar, lograr un consenso sobre el límite de cambio de uso aceptable para ese territorio, que no se vea como una limitación, sino realmente una decisión compartida de todos los usuarios y todas las personas que viven de este territorio. Comunicación, yo creo que nos falta más interacción entre los diferentes sectores. Precisamente con las corporaciones vamos a hacer un ejercicio 17 y 18 de septiembre, vamos a tener un encuentro precisamente con la clase industrial, los que tenemos, digamos, responsabilidades desde el punto de vista de autoridad ambiental. Queremos que conocer las inquietudes de la industria, que conocer todo el sector productivo, porque muchas veces nos ven a nosotros como una barrera y de pronto hay muchos procesos que no están claros, hay falta de información para ellos y queremos organizar este evento ¿para qué? Para que nos acerquemos y de verdad contribuyamos a las soluciones conjuntamente. Muy bien, muchas gracias. Ernesto. Conocimiento. Yo creo que tenemos que aumentar, ya tenemos un conocimiento mucho mejor del territorio y de lo que pasa, pero creo que tenemos que usarlo, creo que tenemos que incorporar los avances que han hecho el Instituto Humboldt o el INVEMAR o el Instituto o universidades en la gestión y en las políticas. Y esa incorporación del conocimiento debemos alimentarla con mayor participación de la gente en el destino de su propio territorio y en el tema de la articulación y la cooperación entre las instituciones. Muy bien, muchas gracias. Brigitte. Para complementar un poco entonces esa noción de conocimiento útil con incidencia, yo invito a Corpo Guavio en este cumpleaños a que nos invite a ir al páramo. Definitivamente lo que necesitamos los
habitantes de las ciudades es darnos cuenta de lo que decíamos, que el agua no sale de la llave, sino viene de otros sitios, y eso no solamente los ciudadanos que podemos estar interesados, sino a los industriales, a la ANDI, que deje de pelear por lo que están peleando en estos días y también se ponga las pilas con entender cómo funciona la ecología de este país. Me uno a esa propuesta. Por favor, invitación a todos. Para no repetir, me voy a concretar en Corpo Guavio. Yo le recomendaría a Corpo Guavio que aumentara significativamente el nivel científico y tecnológico para poder estar equilibrado con las cuestiones de tipo político. Luis Alfonso. Esta no es la idea de Luis Alfonso, esta es la idea del Ministerio, es la educación ambiental y es la apuesta sobre la que nosotros estamos planteados. Me incluyo dentro de ese ministerio, o sea, estoy de acuerdo con esto y por eso lo vivo. Es la educación ambiental como una puerta realmente importante, una entrada fundamental, basada en unos elementos que creo que tal vez son los que se están promoviendo, y es esencialmente el respeto, la inclusión y el llamado a aumentar la conciencia de todos los ciudadanos, de todos y cada uno de los ciudadanos. Es tal vez un reto enorme, que es el que los grandes maestros siempre nos han enseñado, y es esencialmente desaprender para hacer mejor. Muy bien, muchas gracias. Lucas. Bueno, no lo voy a dejar copiar más lo que iba a decir yo, pero… A ver, yo estoy de acuerdo. Desarróllelo más. Sí, voy a desarrollarlo más. El medio ambiente, sí, es la educación, estoy totalmente de acuerdo, es todo el conocimiento que han venido, que hay en Colombia. El conocimiento no se puede quedar. Colombia tiene una tendencia a que todo funciona como una pirámide. A nosotros siempre la punta de la pirámide decide qué hay que hacer para abajo, entonces hay que revertirlo. La educación, evidentemente, siempre entre más técnica, más de élite intelectual. Yo no estoy hablando de los educados, de los más estudiados, pero hay que bajarla. Entonces, la educación, hay que volver todo lo que sabemos a la educación desde primaria, pero eso es en el largo plazo. Es una cátedra en el largo plazo de medio ambiente, y hacerle entender a los niños que el medio ambiente vale la pena, es lo más inteligente. Y vuelvo, el medio ambiente es totalmente transversal, es para la ecología y es para económicamente la mejor herramienta que tenemos para que nos dediquemos a pelear en lo ecológico por lo verdaderamente importante. Y sí, porque eso, educación, largo plazo y tiempo. Sí, muy bien. Franco. Yo los centraría tomando todo lo que ustedes están diciendo más en el mensaje. Creo que el mensaje para el niño que quiere ser astronauta a los 6 años, así como para el ejecutivo que tiene que resolver temas que lleguen a mejorar estos entornos, tiene que estar plasmado siempre desde un punto de vista de generación de valor. Tiene que estar plasmado desde un escenario de generación de valor, y no solamente económico, sino también social y ambiental. Y no puede estar diciendo en algún momento que solamente le va a generar valor ambiental. Tenemos que tener la capacidad y la inteligencia para mirar en los escenarios de tiempo cómo ponemos al frente todas las variables. Así nos movemos los seres humanos. Si la educación desde lo infantil, si en la conversación desde lo gremial, estamos hablando desde la generación de valor y de la importancia de proteger el recurso hídrico, creo que vamos a empezar a ver más acciones por fuera de escenarios apocalípticos y de temas de conflictos entre a quién corresponde, quién es el culpable o cuánto más tengo que pagar. Cuánto genera valor lo que estamos haciendo, la conversación cambia completamente. Correcto, así es. Germán. Bueno, además de todo lo que han dicho, quisiera hacer como un llamado a todos los sectores de la economía nacional, a todos los actores de la sociedad, a que sacrifiquen un poco de los intereses particulares y los dediquen algo de eso a la protección del agua como un patrimonio vital para la vida. Muy bien. Tengo paletas rojas por montón. Doctor Ernesto Gull. No, simplemente para redundar en lo de la educación ambiental, pero yo creo que hay que orientarla, pues desde luego hacia los niños, pero hacia los políticos y hacia los tomadores de decisiones. Lo mismo, yo creo que el discurso de la educación ambiental está bastante agotado, hemos desperdiciado miles de millones tratando de enseñarle a los niños del pasado que somos nosotros,
¿sí? Y los niños de hoy saben todo eso y nos deberían, y nos reclaman y nos enseñan. Necesitamos es una inversión completamente distinta en la construcción de conciencia colectiva. Correcto. Paleta roja por allá, doctor. Simplemente Franco. pasando a la acción, quiero retomar la invitación de Germán para que todos, como sociedad y los empresarios, invirtamos en el agua, hagamos una inversión en el agua, que eso va a tener un retorno significativo para el futuro. Es una inversión en el día a día, en las acciones concretas y en las decisiones empresariales. Es una inversión que tiene un retorno importante. Paleta roja, doctor Julio Carrizosa. Tratando de hacer una síntesis, en realidad lo que necesitamos es comprender en qué país vivimos. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. El complejo del que escribiste. Bueno, y para finalizar yo quisiera agregar una sugerencia. Yo creo que todos los presentes aquí deberíamos empezar por nosotros mismos. Bañémonos más cortico, compremos menos plástico, reciclemos, dejemos de pensar que este tema es un tema de otros. Si cada una de las personas que están en este auditorio cambiaran un hábito de su vida, estaríamos en un momento diferente. Así que les agradezco a ustedes, les agradezco esta mesa maravillosa, ha sido una mañana absolutamente extraordinaria y que el debate continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias a ustedes panelistas por esta mesa activa, muy activa, por esas conclusiones, por esas ideas, y agradecemos a todos ustedes por haber asistido a este foro Agua y Territorio, Desarrollo con Responsabilidad de Todos, organizado por Foro Semana y Corpo Guavio. Si quieren conocer más sobre Foro Semana o las conclusiones de este evento, los invitamos a ingresar a la página www.forosemana.com. Que tengan todos una buena tarde. Y un servicio, tenemos aquí estos papeles del señor Joaquín Marín Céspedes, no sé si a alguien se le cayó, los tenemos por acá. A todos buenas tardes.